Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de Un momento para recordar, escrito por Octubre de Babilonia. Capítulo 3. Desconfianza. Fue un día largo. Al principio ellos estaban bien alegres y luego todo se desvaneció por una fotografía. Él, luego de practicar dar unos pasos con el andador, se acostaría para descansar durante la noche fría. Sentía esa necesidad de saber más sobre sí mismo, pero aún que podía caminar todavía, sentía bastantes malestares físicos que no lograba reponer. Entre eso, ella reorganizó su rutina, cambiando un poco el ritmo. Ambos irían a dormir temprano, estaban agotados. Al día siguiente, él nuevamente se despertaría más temprano, con el ímpetu que lo envolvía de salir de esa habitación penumbrosa. Se dirigiría al baño para llevar consigo la mochila que no había revisado con profundidad. Quería vestirse diferente, pero prefería no hacerlo todavía. Necesitaba practicar más con ese andador para ancianos, ofrecido por su cuidadora. En el baño cerró la puerta detrás suyo, habiendo encendido la vela previamente para poder revisar mejor el interior de la mochila. Aquel soldado bajó la tapa del inodoro tomando asiento sobre la misma, con la que tomó como una silla, colocando el andador frente suyo y la mochila sobre su falda, es decir, sobre las piernas. Se puso a hurgar profundo cada bolsillo y recoveco que recordaba, hasta hallar una cosa alargada de unos 10 a 15 centímetros, con un pequeño botoncillo. Al ver su instrumento más preciado, sonrió de lado. Era su navaja de apertura lateral, la cual, cuando apretó con su pulgar de la mano derecha el pequeño botoncillo que parecía un remache de un clavo, la hoja salió de forma lateral de manera inmediata a través de un mecanismo gracias al botón y el deslizador que le permitió aparecer. Dejando caer la mochila al suelo, el soldado se puso de pie con ayuda del andador para caminar unos pasos viéndose frente al espejo. Decidido, busca el jabón. Abriendo la canilla del agua del lavabo, moja el jabón hasta generar suficiente espuma con sus manos, mientras las refriega en ellas. Una vez que eso sucedió, se lo puso en el rostro. No le gustaba tener barba. Los pelos picaban, eran sucios y molestos. Era un soldado y debía dar un buen aspecto. Con una mirada fija, empezó a pasarse el filo de la navaja a contrapelo, cortándose en el proceso, lo que tuvo que cambiar la idea principal e ir con el filo en dirección al pelo de su barba. El soldado tenía una piel blanca, tirando a ser un poco colorado, como todo estadounidense, de ojos marrones claros y un cabello negro con un aspecto rudo, fornido y casi delgado. Era el prototipo del ejército. Prontamente, él, al terminar de afeitarse, pasó a limpiar con agua fría la navaja con bastante jabón para observarse en la luz de la vela qué tal estaba. No era lo que a él le gustaba, pero necesitaba tener un cambio propio de su oficio. Luego acortó su cabello, que lo tenía bastante largo y desproporcionado en algunos sectores de su cabeza. Mientras tanto, ella despertó tomando asiento algo dolorida. Hacía bastante frío en ese lugar, por lo que se cubriría con la manta con la que estuvo tapada. Caminando lentamente como era su costumbre, llegó a notar la claridad que había. Era de día. Era lo único que percibía del entorno. Prendió la fogata quemando otros libros y marcos de portarretratos que había encontrado en otros departamentos. Ese día tocaba ir a buscar nuevas provisiones. Ya quedaban pocos tés, cafés, azúcar, latas de conservas y galletas. Creyendo que el hombre seguía dormido, tomó la mochila y atando su manta como si se tratase de una prenda de ropa,
se encaminó fuera del refugio. Ahora tocaba ir hacia arriba, el cuarto piso. En silencio subió con dificultad las escaleras hasta el piso que una sola vez había investigado. 2 puertas estaban abiertas sin nada relevante, pero en las demás iba a averiguar el misterio que escondían esos departamentos. Con la linterna en mano, mete un cuchillo tramontina en la cerradura, haciendo los movimientos necesarios como si fueran una llave, abriendo la puerta y con suma dificultad empuja la misma. Haciendo demasiada fuerza, se agota, pero logra destrabar el paso, corriendo un mueble que estaba en la puerta. Todo ese departamento que daba a la calle, con balcón, tenía los muebles dados vuelta, como si los hubieran arrojado con ira hacia la puerta de ingreso. Aún así, caminó un poco para investigar el sitio, sin poder localizar algo que le sirviera, puesto todo estaba húmedo o echado a perder, sin indicios de algún suceso. Decide ir a otro departamento, haciendo el mismo procedimiento con las puertas faltantes, consiguiendo abrirlas primero y preparar el paso a cada una de ellas. Al ingresar al siguiente departamento interno, pudo ver mejor que había una computadora de escritorio. Se acercó a la misma, sabía que era ese aparato, pero a la vez le era inservible, no había luz. Pero al lado de la pantalla que traía un soporte estaba una hermosa impresora multifunción con varias hojas blancas que podía usar para hacer fuego. Aquella las agarró y guardó en la mochila. Luego fue al armario notando la cantidad de vestimenta un poco extraña. Había desde ropa de mujer como de varón, camperas, marrones, alcolchonadas con capuchas y bufandas de tela polar. Las tomó dejando una nota con una de las hojas y lapiceras donde se encontraba la computadora. Era necesario tomar prestada esa vestimenta, por si las personas regresaban por sus prendas y no las hallaban, al menos sabrían quién las estaba utilizando. Pero ella no dejaba una firma o un nombre, pues no lo recordaba. Se probó algunas camperas. Tenía frío y eso le ayudaría a no pasar un mal momento con las bajas temperaturas del lugar. 2 camperas, por si se rompía una de ellas, y 2 para el soldado. Encontrando más ropa en el armario, medias altas, pantalones de invierno, alguna que otra remera, que agarró dejando la misma notita. Aunque le faltaban las provisiones. En esa cocina no había nada, solo la vajilla y detergente para lavar los platos. Salió de ahí y fue a investigar los otros departamentos de la derecha. Una vez que hizo eso, la rutina panorámica le indicaba el mismo escenario. Se fueron rápido. Pero, ¿por qué? Eso no lo entendía. Ahí pudo, sin lugar a dudas, encontrar unos bombones que vencían en 2026. No sabía identificar si ya estaban vencidos o si todavía estaban comestibles. Abrió cada uno, viendo solo 3, y al encontrarse en buen estado, supuso que estaban en buen estado. Valga la redundancia. Por tanto, los guardó en una bolsa, dado que la ropa ocupaba mucho espacio dentro de la mochila. Siempre llevaba unas bolsas ecológicas que algunos departamentos tenían para hacer las compras, dado que las bolsas de madera las utilizaba para alimentar el fuego de la fogata. Se había entretenido un rato rebuscando entre las cosas de esos departamentos, pero pronto su hambre y malestar físico se hicieron eco en su cansancio, quedándose momentáneamente dormida en una de las camas que tenía en esos sitios. Por su parte, el soldado, luego de salir del baño con muchos trocitos de papel higiénico pegados en el rostro, debido a que durante el proceso de afeitarse se había cortado bastante la piel con su navaja retráctil, estuvo al principio buscando dentro del departamento a la mujer. Luego se armó de valor saliendo de dicho para fijarse en los otros departamentos, sin poder localizar a su cuidadora. Con paso lerdo, arrastrando el andador sin querer hacerlo,
estaba sin lugar a dudas progresando, mientras practicaba caminar mejor. Quería saber más sobre la actitud de ese abandono de sitio. Se notaba que había sucedido algo en los departamentos que tenían balcones, puesto eran únicamente 2, y esos estaban humedecidos con los muebles revueltos. Las cosas rotas, en su mayoría, lo que indicaba algún terremoto, inundación o tornado, pero era demasiado extraño. No todas las cosas estaban en mal estado, lo que el soldado no pudo analizar con certeza el motivo real de ese abandono. Viendo uno de los saltavitas que se encuentran en los fusibles eléctricos que suelen tener los departamentos, se puso a revisar queriendo averiguar el motivo de que no hubiera luz. Sin encontrar la falla, desistió en hurgar más. No tenía las herramientas adecuadas y no las había buscado. Caminó de un extremo a otro sin bajar las escaleras, sorprendiéndose bastante de cómo su cuidadora lo había cargado hasta el 3er piso, en vez de quedarse en planta baja, lo que lo hacía sospechar un poco. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. ¿Estaré secuestrado y no me doy cuenta? ¿Dónde diablos se ha metido? ¿Habrá más personas o solo nosotros?, mencionó para pegar la media vuelta, alejándose del borde de las escaleras. Iría hasta el departamento de la izquierda que tiene el balcón con el tender. Saldría afuera experimentando el clima nuboso y frío. Sus ojos reaccionaron a las bajas temperaturas, sorprendiéndose bastante por la diferencia entre adentro y afuera. Se puso a mirar la ciudad. Habían edificios con algunas ventanas rotas, las calles estaban limpias, no vio a nadie. Ni pájaros ni animales, nada de nada. Era desolador. Estuvo un buen rato observando mientras se helaba de pie, apoyado en el barandal del balcón, y no pasó nada relevante, solo las nubes que despejaban el sol un rato y luego lo cubrían. Él quería recordar, pero había algo que no lo dejaba. Sacó de su bolsillo la billetera, abriéndola. Buscó con sus dedos la zona del tarjetero, sacando la fotografía de la mujer rubia y el niño rubio. Observó los detalles ocultos de esa imagen, intentando imaginar al menos quiénes eran. ¿Por qué no siento nada al verlos? Pero sí siento cosas cuando mi cuidadora me hace masajes o me abraza para ayudarme a ponerme de pie. ¿Por qué me siento feliz y a la vez enojado? ¿Por qué desconfío de ella? ¿Qué demonios me pasa con ella? Golpeó el barandal con su mano derecha con furia. No entendía lo que le pasaba en la mente ni en su cuerpo, ni siquiera emocionalmente. Le estaba siendo difícil saber el motivo real detrás de esas preguntas que se hacía y pensaba por instantes. Arrugó la foto para ver si algo le conmovía, pero no tuvo una pizca de sentimientos por esa gente. Las muecas en el rostro indicaban entre molestia e incertidumbre. De pronto empezó a tener hambre, por lo que decidió regresar al refugio improvisado, pensando que tal vez aquella habría regresado con más provisiones. Una vez que hizo eso, no la encontró. ¿Dónde demonios estás, idiota?, murmuró mosqueado. Tuvo que autoservirse la comida, enlatada. Alimentó la llamarada de la fogata y se sentó en una de las sillas mientras comía frijoles calentitos, pues se le ocurrió la idea de calentarlos metiendo la lata entera en medio del fuego, aunque no pensó en quitar el papel que la envuelve, ocasionando de este modo un pequeño incendio que pudo apagar, encendiendo nuevamente la fogata para mantener caliente el departamento. El atardecer pronto llegaría y él ya se estaba empezando a preocupar, pero con el andador no se animaba a bajar o subir las escaleras. Luego de una siesta larga, aquella se despertó confusa. Tenía el cuerpo helado, hambre y cansancio, sed y dolor abdominal. La penumbrosa tarde la alertó de que el tiempo de la oscuridad
donde la noche la atormentaba se estaba aproximando. Por tanto, se puso de pie con dificultad, saliendo de allí. Quería caminar más veloz, pero estaba realmente agotada, y no sabía si su compañero se encontraba bien. Bajando las escaleras, resbala al no pisar correctamente, pues la oscuridad en dicho sitio era casi total. Con una mínima visión por donde iba bajando, sus pies caen contra la pared del frente. Fue doloroso, y queda llorando un buen rato. Siente la necesidad de gritar, pero prefiere guardar silencio. Me duele tanto. Se limpia las lágrimas con sus manos. ¿Acaso lo he experimentado antes? ¿Qué es este sentimiento? Las dudas la envolvieron. No sabe qué sucede, sobre todo por las emociones de gritar, pero a la vez no puede hacerlo. Quiere interactuar con más personas. La soledad que la envuelve es muy depresiva. ¿Y si se acerca el soldado? Recuerda que aquel tiene familia, y eso hace que reflexione mejor. ¿No debe? Cuando el dolor se vuelve más leve en una de sus piernas, abdomen y frente, se pone de pie sacudiendo sus manos, pues está algo adolorida. ¿Debo resguardar distancia? Tal vez sí. No puedo interferir en la familia de él. Solo quiero pasar más tiempo con su compañía. Eso quiero. Diría analizando mejor las posibilidades que tiene. Cuando pudo bajar totalmente por las escaleras, la noche había arribado. El frío recorrió el pasillo por donde se encontraba. Ahí notó en la rendija de la puerta que había luz. Era su refugio. Al acercarse al pomo de la puerta sintió calor como si fuera algo más familiar. Hacía mucho tiempo desde que recordaba que no sentía esa calidez. Cuando abrió la puerta estaba parado al frente de un andador y el soldado viéndola con cierta molestia por la demora. Sin embargo, a pesar de sentir rechazo de aquel, este solo le permitió el ingreso, notando el moretón en la frente de aquella. La bolsa la sostuvo él, pues se la arrebató con cierta ira reprimida. ¿Qué te hizo demorar tanto?, preguntó el soldado. Buscaba provisiones. Disculpe, me quedé dormida, dijo, para sentarse en el sillón rojo. Estaba agotada. ¿Por qué mientes?, dijo cerrando la puerta, mientras caminaba hacia la mesa. Ella no mentía, solo omitía información que consideraba irrelevante. No le he mentido, eso me pasó. Hace mucho frío, conseguí camperas abrigadas, pantalones gruesos, medias y chocolate. ¿Qué te pasó en la frente? Eres tan imprudente, seguramente que te curaste mal la mano, dijo colocando la bolsa sobre la mesa. Saca unas latas de frijoles y la caja de bombones. ¿Solamente esto? ¿Te fuiste horas y viniste con esto? Lo siento, pero no encontré más comida. Mañana iré al 5º piso para ver qué hay. Manoteó la mochila para sacar las prendas. Él refunfuñó hasta visualizar mejor cómo el trapo que envolvía la mano de ella estaba sucio y lleno de sangre. Fue caminando lentamente mientras arrastraba el andador hacia la habitación. Ella pensó que aquel estaba enojado o frustrado por la poca comida, por lo que entristeció sin mostrarlo mucho en su rostro, pues su mirada ya reflejaba esa tristeza, hasta él podía sentirla en la piel. Cuando ella se puso de pie, se acercó al fuego calentando sus manos, viendo cómo el mueble de la alacena estaba chamuscado. Pasó sus dedos en el hollín negro, pues solo era eso. Se había quemado, pero no del todo. Pensó que era ella al descuidar la fogata, pero cuando empezó a lavar las latas sucias que aquel había dejado en el fregadero, pero él tomó la muñeca derecha de ella quitándola de la cocina. «Ven aquí», dijo rudamente. «Espere», sorprendida por el agarre. «Camina, mujer, o me caeré», dijo con el mismo tono. Una vez que él tomó asiento, hizo a un lado todo lo que estaba en la mesa, apartando
lo que había buscado de su mesa de luz: gasas, alcohol, yodo y una vela para ver mejor. Ella tenía hambre y sed, quería comer, pero se quedó en silencio por unos segundos cuando aquel le sostuvo la muñeca derecha con fuerza. La acercó a él para tenerla más cerca, provocando una extraña reacción que desencadenaría cierta situación vergonzosa. Sobre la mesa puso la muñeca de ella y empezó a desatar el trapo sucio de la mano ajena, intentando ser lo menos bruto posible. Agarró el frasco de alcohol y vertió un poco de líquido sobre la herida que no había cicatrizado aún. Ella cerró fuerte sus párpados, pues sintió el ardor producto del alcohol, que estaba bastante frío en sus apenas piel calentada. Se quedó sin hacer mucho ruido con su voz, y quiso llevar su mano a su pecho, pero él la sostuvo firmemente, evitando eso, lo que casi cae sobre el regazo de aquel. El soldado miró hacia el umbral de la puerta de su habitación, evitando el rostro de su cuidadora, dado que estaba muy cerca. Ella se enderezó un poco, retrayéndose hacia atrás, pero él seguía tironeando la muñeca derecha para poder realizarle una apropiada curación. Hasta que, en medio del forcejeo silencioso, él llevó su mirada hacia la mujer. Firme, menciona: «Déjate curar la mano, eres muy torpe». «No debe de preocuparse, y me está haciendo doler». Siente el agarre muy fuerte. «No, ven acá», dijo aquel tironeándola hacia él. Hizo eso de manera brusca, lo que él en un principio no quería lograr, pero su cuidadora lo ponía difícil hasta que la hizo tropezar contra el andador, casi cayendo encima de él. Segunda pausa en Historias Contadas. Muchas gracias por estar prestando atención a este audiolibro. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Continuemos con la siguiente parte del audiolibro. Sus rostros estaban a escasos centímetros, sus respiraciones se contuvieron. Ella bajó su mirada hacia el ventanal y él no supo qué hacer. Había incomodidad, pero no bajó sus intenciones. Con la mano que tenía libre le indicó que acercase a la otra silla y se sentase lo más cercano posible, evitando así malos entendidos. ¿Era eso? Sí, era eso. Apenada, interpretó bien el mensaje del soldado, arrastrando con su mano izquierda la silla y tomando asiento casi al lado de aquel. Pronto que eso sucedió, él pudo limpiar la herida con alcohol que aún estaba abierta en ambos lados, tanto en la palma como en el dorso de la mano. Luego aplicaría el yodo en ambos extremos, un ungüento cicatrizante que ella le ponía en sus heridas cuando le hacía las curaciones o cambios de vendaje, para luego usar las gasas que estaban cortadas a la mitad o que sobraban de sus curaciones, tapando de manera justa y proporcionada la herida suya. Hizo un buen desempeño. No sabía cómo, pero él lo daba por hecho de que era así. Se puso de pie con ayuda de su andador y caminó hacia la habitación. Aunque el día era entretenido, ya se estaba cansando de ir y venir, dado que al no hacer nada durante varios días y de pronto ponerse a realizar muchas tareas, le causaban estrés y agotamiento físico. Aquel se dejó caer sobre el colchón de la cama donde duerme. Subió sus piernas por sí solo, se metió en la cama de igual forma y esperó sentado, mencionando algo. «Tengo hambre. ¿Qué vamos a cenar?», elevó su voz sin ser grosero. «Ya te muestro», contestó ella desde su pena. Ella no estaba acostumbrada a recibir ninguna atención por parte de nadie, ni siquiera de personas ajenas a ella. Una cosa que la sacaba de su eje fue la situación de aquel soldado. Miró el trabajo realizado por el militar estadounidense y volvió a sonreír contenta, sintiendo varias emociones juntas, inexplicables e incontrolables.
Despacio, hizo su rutina dirigiéndose hacia la cocina. Bebió agua del grifo, luego limpió las tapas de las latas que iba a usar. Las abrió con el instrumento adecuado, el que solía usar. Separó 2 vasos de vidrio y les sirvió agua colocándoles debajo de la canilla mientras aguardaba a que las latas se calentasen. Una vez que el aroma y el humito de las mismas saliera por las aberturas de las tapas cortadas, las sirvió en platos hondos. Se trataban de frijoles con medio atún. Ella pisó sus frijoles con un tenedor para poder comerlos con el atún, convirtiéndolos en una especie de pasta color caqui. Una vez que tiene todo preparado, deja primero su comida sobre la mesa y empieza a oír las quejas por la tardanza. Los típicos reclamos por parte de aquel por su lentitud. Después de colocar todo sobre la bandeja de siempre, ella llevó la comida a su compañero de supervivencia a la habitación. Ahí, él estaba aguardando con los brazos cruzados, pues no lograba comprender por qué ella no se lamentaba o pedía colaboración en sus quehaceres. Al verla acercarse hacia él, dejó las cosas sobre las piernas tapadas con las frazadas. Pero él tuvo el impulso de agarrarle el brazo quedando con la intención en el aire. Volvió a verle. Nada, vete, me incomodas, dijo nervioso. Le hizo caso y salió de la habitación hacia el comedor, pues tenía hambre y solo deseaba dormir tranquila. Sin embargo, él quería decirle más cosas, encarar la situación, pero algo lo frenó. Su vergüenza, su orgullo y ego no le permitieron avanzar. De todas maneras, no pensaba quedarse callado aún. Por tanto, cuando terminó de cenar, reclamó nuevamente la presencia de su cuidadora. Ahora sí le iba a decir lo que pasaba por su mente. Ella entró con la misma esencia de siempre. Al recoger la bandeja, él la sostuvo de la mano, sentándola sobre un costado de la cama, lo que hizo que aquella se apenara sonrojándose un poco. El soldado pudo notar apenas una coloración rosada en las mejillas de la mujer, dado que la iluminación anaranjada que brindaba las velas no eran muy visibles, o más bien se camuflaba bastante algo rojizo. ¿Qué sucede?, preguntó ella, rompiendo el silencio de él. ¿Por qué no pedís ayuda en los quehaceres? Yo ya puedo movilizarme más ¿Cómo es posible que no sepas realizarte una curación como la gente?, dijo sin soltar su mano, pero al darse cuenta que la gasa estaba manchándose de sangre, sube su mano al hombro derecho de la misma. Porque puedo ser útil, lo siento, no soy médica, respondió precisamente. ¿No me dirás tu nombre? Me has secuestrado, dime la verdad, dijo viéndole directamente. No recuerdo mi nombre todavía, y claramente que no. No tiene sentido secuestrar a alguien cuando no hay ninguna persona en este lugar, mencionó contestando tranquila. ¿Por qué me causas tanta ira entonces?, dijo sin pensar que era escuchado. No lo sé, ¿le causó ira? No sabía que estaba haciendo algo mal. Bajó su mirada a las frazadas. Sí, te detesto, pero yo... Al verla ya no sabe qué decir. Tiene un impulso de acercarse lo suficiente como para besarle. Mejor me retiro. Disculpe las molestias ocasionadas. Trataré de no tardar tanto cuando busque provisiones. Levantándose de la cama. Aquel no quería ser hiriente de esa forma. Él quería tratar de demostrar el cariño que le tiene, pero, a la vez, está luchando con sus demonios internos. Ese desagrado permanente que no logra adivinar sale en momentos menos adecuados. Aquella, por su lado, se quedó media confusa por el actuar de él, pero supuso que era lo correcto. Se puso a limpiar lo sucio, pero pronto sus energías comenzaron a descender, por lo que prefirió dejar todo para hacerlo al día siguiente. Apagó la fogata y se fue a acostar. El soldado no lograba dormir, aunque quisiera. Estaba peleando con su mente por ser tan imbécil, y no conforme con eso, se levantó de la cama y caminó hacia el comedor, mientras arrastraba el andador a pesar de la oscuridad. Se acercó hasta el sillón.
Ella seguía despierta, pues se suele dormir únicamente mientras escucha los ronquidos del hombre. Él se sentó a su lado, sobre el sillón, cerca de sus piernas. ¿Duermes? Espero que sí. No sé qué me pasa contigo. No mencionó nada debido al comentario ajeno. Me caes bien y luego mal. ¿No quieres dormir conmigo? Siempre tiene las manos y el rostro frío, dijo llevando una de sus manos al rostro ajeno. Ella se mantuvo en completo silencio, tenía sus ojos cerrados para evitar el pánico que le ocasiona la oscuridad del sitio. A pesar de que el baño suele tener una vela encendida toda la noche hasta la mañana que se apaga para ahorrar en velas. El soldado, una vez que se sentó en el sillón, buscó con sus manos un lugar justo para no aplastarla. Recorrió palmeando cada parte del cuerpo de aquella cuidadora, tocando desde sus piernas, caderas, abdomen, senos, hasta el mentón ajeno, percibiendo la frialdad que portaba esa suave piel. Luego bajó la mano, haciendo el mismo recorrido sin ser pervertido y obsceno. Levantó la mano izquierda de la misma para cubrir el dorso y la palma, calentando un poco esa piel tan helada. Realmente quería una respuesta de ella, pero, a su vez, algo le frenaba. ¿No era correcto? ¿Por qué? No habían más personas en ese edificio aparentemente. Tenía sus deseos carnales y de acercamiento hacia aquella frágil pero poderosa mujer que quería ser de utilidad cuando ya lo estaba previo a su encuentro. Aquel se arrodilló en el piso para acercarse al pecho de la misma, colocando su cabeza para oír los latidos de la mujer. Su palpitante corazón se empezó a acelerar, por lo que aquel iba a depositar un beso en los labios de aquella cuidadora, pero su espalda empezó a doler tanto que se quejó. ¡Ay, mi espalda!, dijo casi intentando no despertar a la mujer. ¿Qué sucede?, dijo ella preguntando para tantear con su mano la cabeza de aquel muy cercano, pero a una altura bastante baja. Me equivoqué, dijo, no queriendo que el tema sea cierto. ¿Me ayudas a levantarme? Claro. Se puso de pie, abrazándolo con mucho esfuerzo, lo puso de pie. Vamos a dormir, necesitas descansar. Ambos se dirigieron a la habitación, pero una vez que ella le ayudó a recostarse, él la detuvo. Al fin pudo frenarle el paso. Había logrado tomar su mano izquierda con su mano derecha. Había tensión, una extraña tensión, entre ambos. Empero ella sacó el agarre. Sabe que aquel tiene una familia. Él mismo lo había mencionado. Se equivocó. Entonces no podría acercarse demasiado. Seguramente estaba confundido. Quédate, suplicó él. Te cuidaré. Ninguna pesadilla vendrá por ti, afirmó dejando un beso en la frente de aquel. Se quedó pasmado. Aquella le había dado un beso en su frente. Sus labios fríos pero cálidos hicieron que sus nervios se dispararan. Era algo familiar, pero algo no cuadraba, porque empezó a sentirse enojado, frustrado, traicionado, y la desconfianza se apoderó de él. Sus pensamientos y emociones no coordinaban. Por tanto, no queriendo herir físicamente y emocionalmente a su cuidadora, prefirió cerrar sus ojos, lo que hizo en silencio. Luego de unos minutos comenzaron los ronquidos, lo que ella supo que aquel se había quedado dormido con tranquilidad. Se alejó de la habitación. Tenía sueño, cansancio, le dolían las manos del frío, pero se acostó tapándose con más frazadas. Solo tenía 2 para ella y 5 para él. Priorizar al otro era muy propio de su personalidad. ¿Por qué no se ponía primero? No estaba acostumbrada a eso, o al menos no lo recordaba. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 3 de Un momento para recordar. Gracias por escuchar. Próximo capítulo, martes 3 de febrero. Nos vemos en Kizuna, historias contadas.